Ya, pero no se peleen en participar, sí, ¿ya? Primero medio vez estoy preguntando, estoy pendiente del chat, estoy pendiente que habilite el micrófono. Danicha Pastoret, mal, sí, tú me comentaste que ha estado mal, bastante mal esta semana, por un aspecto más bien médico. Javier Calderón dice, bien, aunque todavía no termino matemáticas, me cuesta. Ya. Ahí está, recuerden el modo, pregúntenle todo a la profesora, ya. Llénenla de preguntas, ningún problema. Ya. ¿Quién vio la película? Levante con una manito, ustedes lo pueden hacer o aplaudan, como yo lo estoy haciendo ahora, miren. ¿Quién vio la película? Yo puse ahí la manito. Ahí está Danisa Pastoret, ahí está Javier Calderón, bien, el Cristóbal González, ya, genial, ya. Entonces, chiquillos, chiquillas, en primer lugar, bueno, nosotros ya nos saludamos. Vamos a hacer una especie de recapitulación de lo que ha sido nuestro WebQuest, ¿ya? Y sabemos de que nuestro WebQuest relata uno de los elementos más importantes del siglo XIX. Si lo fue el siglo XVIII, la Revolución Francesa, el siglo XIX va a ser marcado por la Revolución Industrial, ¿ya? Y en este webquest de 3 semanas ya hemos hablado de la contingencia, de que va a aumentar la población, de que va a ocurrir una migración campo-ciudad, elemento que lo podíamos ver en este gráfico, en donde un tercio de la población aproximadamente se concentraba en el campo a inicios del siglo XIX, pero a fines del siglo XIX, más de un tercio, o sea, casi la mitad de la población, se va a concentrar en la minería y en la industria, o sea, va a hacer una densidad demográfica, o sea, aumentar la población, específicamente en el sector urbano, ¿ya? Habíamos visto algunos casos, específicamente de Inglaterra. Por acá en Inglaterra vemos grandes avances industrializados, ¿se fijan? Los campos morados y los principales áreas industriales, como aparece aquí. Entonces, también la semana 2 nosotros habíamos hecho no un análisis, pero sí, o sea, por lo menos la imagen y en texto sí, de esta división social que había sido planteada por Karl Marx en el Manifiesto Comunista, no sé si se acuerdan, cuando habíamos tocado el materialismo histórico en el cual la sociedad se divide en dos grandes clases sociales. ¿Cuáles eran esas dos clases sociales, chiquillos, chiquillas? Chiquillos, chiquillas. Creo que eran burgueses y ¿Ya? proletarios. Bien, burgués y proletario. ¿Y cómo podemos caracterizar nosotros a los burgueses? ¿Qué características tienen? Ricos, Ricos, muy bien. Aparte de ser ricos, ¿qué hacen con su plata? ¿Se comen su plata eh, o la invierten en algo? La invierten algo, Son en empresarios. empresas. Muy bien, la invierten, o sea, nosotros ahí nos damos cuenta que... ¿Y en qué la invierten específicamente? en empresas, fábricas, Empresas, fábricas, muy bien. Ya, definimos nosotros ya a los burgueses, ¿ya? Ahora hablemos un poquito de los proletarios. ¿Qué características tienen los proletarios, chiquillos, chiquillas? son pobres, trabajan Po- para los burgueses, Pobres, trabajan para los burgueses, bien, ¿qué más? ¿Cómo es su vida comparada con la de los burgueses? miserables, Ya, ¿qué más? Habíamos nosotros hablado de algo, ¿se acuerdan de un elemento? Que era la plusvalía. ¿Alguien se acuerda de ese concepto, chiquillos, chiquillas? ¿Qué era la plusvalía? ¿O no se acuerdan? Chiquillos, chiquillas. Si no se acuerdan, me dicen nomás. Ya, Creo, creo ¿Ah? que era no me acuerdo. cuando como ganaban menos,
¿Ya? ¿no? Algo así como que los burgueses ganaban un poco más que ellos, como cuando vendían un producto, algo así. Claro, un producto que tenía un coste, un valor de producción, por ejemplo, de uno, y los burgueses lo vendían a 10, ¿ya? Y entonces los burgueses ganaban 9, ¿ya? De ahí sacaba la inversión, pero imagínense si la inversión era uno más, o sea, los burgueses gastaban 2 para invertir en el producto y aparte ese otro, el otro se lo pagaban a los proletarios, así que ellos terminan ganando 8. O sea, había una gran diferencia de la ganancia entre proletarios y burgueses, ¿cierto? Esa era la plusvalía, ¿se entiende, cierto? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo les pregunte qué es la plusvalía, va a ser esa diferencia entre lo que ganan los proletarios y lo que ganan los burgueses. Sacando de los burgueses, claro, la inversión en el producto y en pagarla a los proletarios, ¿ya? Y entonces la plusvalía podemos avanzar un poquito y decir de que es el esfuerzo físico que no realiza el burgués, pero sí lo realizan los proletarios. Y acá es donde más tarde vamos a ver de que mediante distintas marchas o huelgas o también los sindicatos se va a intentar regularizar para poder proteger al trabajador. Y también que el trabajador tenga una ganancia, un producto que es muy importante no solamente para el burgués, sino para la sociedad completa. ¿Ya? Habíamos visto también la depredación del medio ambiente, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? En este cuadro, no sé si se acuerdan de esta imagen cuando la analizamos la semana pasada. Chiquillos, chiquillas. ¿Ya? ¿Y de qué habla esta imagen? de cómo ha cambiado el hábitat después de la fábrica. Bueno, Co- antes de la fábrica y después de la fábrica. Después, antes de la fábrica, después de la fábrica, cómo ha cambiado, claro, el hábitat, el medio ambiente y cómo se ha ido acelerando el deterioro de la capa de ozono, o sea, también el deterioro del medio ambiente. Aquí habíamos visto algunas ciudades donde se concentraba mayormente la población, en miles de habitantes, donde Londres era la que tenía más población, más gente, seguía de París y Berlín, o sea, el sector de actual Alemania. Ahora bien, la clase del día de hoy está enmarcada dentro de un material audiovisual que era una película del gran director Roman Polanski, que ganó el Oscar por El pianista. Y yo le había dejado un drive para que vieran la película. En primer lugar, me gustaría saber qué les pareció la película, antes de ir a fondo con la película y explicar la actividad de la película. ¿Qué les pareció la película? A mí me pareció bien. O sea, al principio fue como raro, pero después me gustó. Ya, a ver, ya, genial. ¿Encuentran ustedes características o similitudes con la materia que nosotros estamos conversando? Salían como personas igual más ricas y los pobres, y se veía que los pobres peleaban y muchas cosas y robaban. No sé, como que se veían en las calles y algunos no tenían dónde estar y los ricos los trataban mal y así. Ya, o sea, los burgueses, ¿no es cierto? Sí. También cómo explotaban a los niños. ¿Cómo explotaban a los niños? ¿En qué forma explotaban a los niños, Danitza, perdón? Los hacían trabajar y les daban un mínimo de comida. Un mínimo de comida. Me parece que les daban avena, ¿no es cierto? O cereales que sobraban de los animales. Así de fuerte era. ¿Y qué hacían los niños? ¿En qué trabajaban? Sacaban la fibra de las cuerdas viejas. Para poder hacer cuerdas nuevas, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, la figura de Oliver Twist, ¿ustedes cómo la caracterizarían, chiquillos, chiquillas? El niño este, Oliver Twist. ¿Él tenía papás o no? Era huérfano. Era huérfano, ya. ¿Cómo la sociedad creen ustedes que miraba a los huérfanos, chiquillos, chiquillas? Los miraban mal porque varias veces lo trataban como muy mal, le decían que no tenía papás, hasta hablaron mal de su mamá. Hasta hablaron mal de su mamá, ¿no es cierto?
Ya, entonces vamos a ir full. Acá vamos a revisar ya la película con ustedes, es la idea. Esta es una de las escenas, una escena que más chocante de la película que al principio. Acá están todos los niños huérfanos comiendo a la hora de almuerzo, ¿ya? Y el Oliver Twist, ¿qué está haciendo con su platito ahí vacío? ¿Qué creen que va a hacer? Fue a Pedir pedir más más comida. comida. Fue a pedir más comida. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le respondieron? ¿Cómo se llama? No, no sé cómo tratarlos porque la verdad de que este es un orfanato, ¿cierto? El detalle es de que pareciese de que los dueños del orfanato o quienes administran el orfanato se aprovechan de los niños. ¿Notaron eso ustedes o no? Los obligan a trabajar. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, Ya. Fue a pedir más comida. ¿Y cuál fue la respuesta? lo trataron como si fuera un criminal. Sí, o sea, ¿cómo se te ocurre que vayan a estar pidiendo más comida? ¿No te basta con lo que te estamos dando? Y Se es trataron súper, de pegar. ven, o sea, es súper fuerte. Acá el Cristóbal está diciendo, lo ven como esclavos, muy bien Cristóbal. O sea, a pesar de que la esclavitud no esté enmarcada dentro o sea, igual, claro, ellos siguen sacando esclavos de África, pero ya en esta época están ocurriendo la abolición de la esclavitud. Pareciese de que el capitalismo trae consigo, y estoy hablando del capitalismo todo, el consumo, ir al mall, por ejemplo, etcétera, hoy en día, pareciera que el capitalismo nosotros somos esclavos del dinero. ¿Han notado ustedes eso o no? Si queremos hacer una relación con hoy en día. Sí, Sí, o sea, si nuestros papás no van a trabajar un día, ¿qué pasa? ¿Le pagan igual ese día o no? no le bajan el sueldo. Le bajan el sueldo. O sea, aún así se mantiene una esclavitud que no es legal. O sea, no somos esclavos, pero sí mantenemos una relación y algunos problemas que hasta el día de hoy se mantienen en algunos trabajos y es bastante fuerte. Sigamos avanzando entonces. Entonces, ya sabemos el contexto, siglo XIX. Bueno, este es una película, pero hay muchas películas de Oliver Twist, esta es la mejor entre varias y está basada en uno de los libros del gran escritor Charles Dickens. Charles Dickens escribió Oliver Twist, también escribió un cuento de Navidad. No sé si conocen esa historia, yo creo que sí, todos la conocen. Es de un hombre que era avaro y, y la noche de Navidad, el 24 de diciembre, se le aparecen tres fantasmas. Uno de las Navidades pasadas, presentes y futuras, y le empiezan a mostrar cómo ha sido su vida y que tiene que cambiar si no va a estar condenado a irse al infierno. ¿Han escuchado esa historia, no? Sí, sí, yo sí. Ya, entonces, nuestro escritor, quien escribe la novela, este libro, va a estar relacionado muy fuertemente con este contexto del siglo XIX, este contexto de la revolución industrial, ¿ya? Gente avara, porque este otro personaje que nosotros estamos hablando, eh, de un cuento de Navidad, Ebenezer Scrooge, que así se llama, me acordé, él era un burgués, ¿ya? Y acá en esta otra novela del mismo Charles Dickens, el protagonista no es un burgués, sino que es un niño que probablemente sea un proletario, ¿ya? Así que es fuerte la imagen de este escritor. Entonces el niño escapa de este mundo más bien fabril, donde estaban las fábricas, estaba haciéndose parte y ya estaba adquiriendo un oficio para poder construir cuerdas, ¿ya? Entonces el niño se escapa, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde va el niño? ¿Se acuerda o no? Londres. Se va a Londres. Entonces, acá nosotros en el mismo Oliver Twist vemos y el reflejo de lo que era esta migración campo-ciudad. ¿Por qué la gente, y ahí lo podemos responder en base a lo que nosotros hemos aprendido este último tiempo, o en base también a la película, ¿por qué creen ustedes de que la gente sale del campo y se va a la ciudad? ¿Qué es lo que espera encontrar en la ciudad, chiquillos? ¿Y qué es lo que ya no hay en el campo? Una vida mejor. Una vida mejor, ¿no es cierto? Todos están buscando una vida mejor, y no solo una vida mejor, sino también trabajo, familia, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vida y es bastante fuerte, ¿ya? Entonces viaja a Londres y ¿se acuerdan de esta escena o no? Que no podía ponerse de pie, ¿se acuerdan ustedes o no? Sí, porque había caminado como 7 días. Había caminado cerca de 7 días y era bastante fuerte, ¿eh?
muy fuerte, y después un niño lo levanta y él apenas puede caminar porque le duele mucho los pies, los tiene sangrando, ¿se acuerdan? Y acá se encuentra con dos niños, ¿ya? Y estos dos niños, ¿qué cosas le dicen al Oliver, chiquillos, chiquillas? ¿O qué vida le empiezan a mostrar al Oliver Twist? Lo llevan donde un señor y uno de ellos lo lleva donde un señor y después como que le enseñan a robar, pero no sabía que era robar, pero le dijeron. Ahí lo Eh, llevan a esa vida. Vale, Javiera. Entonces, el Oliver, ¿ustedes creen, según su actitud y sus emociones que tenía Oliver Twist, él tenía características de ser ladrón o él era bondadoso de corazón? Bondadoso. Él era bastante bondadoso, ¿cierto? Y entonces aquí se encuentra con Foggin, no sé si se acuerdan de este personaje. ¿Qué características tenía Foggin? ¿Habrá sido proletario? ¿Habrá sido burgués? ¿O tal vez él era algo aparte de la sociedad, como haciendo un quiebre? A ver, definamos a Foggin. Con sus propias palabras, no hay ningún problema, vamos. Yo lo veía como, como a veces loco, pero era como astuto, porque no sé cómo las cachaba cuando estaban haciendo algo mal. Ya, o sea, él era bastante astuto e inteligente, o sea, él se aprovechaba de distintas circunstancias, ¿cierto? A pesar de que, claro, él era un ladrón, ¿ya? O sea, y entonces acá él le realiza cierta enseñanza al Oliver, y ahí, bueno, ustedes no sé si recuerdan específicamente, pero el Fogging tenía distintos elementos, tenía reloj, tenía... ¿Qué cosas robaban más, se acuerdan? Pañuelos. Pañuelo. Pañuelos, muy bien. Es más, ahí le empiezan como a practicar y hacer un ensayo de cómo robar para enseñarle al Oliver, ¿ya? Entonces, un día se preparan y van con el Oliver a ver si está preparado para emprender este oficio, si podríamos llamar a un oficio el ser ladrón, ¿ya? Y ahí no sé si se acuerdan de esta escena, ¿se acuerdan o no? En la librería. Sí. Fue cuando le intentó robar los otros niños. Si lo intentó robar y al final lo único que vieron había sido al Oliver. ¿Y qué pasó con todo el pueblo, todo Londres? Empezó después A seguirlo. a seguir al Oliver y después al Oliver lo metieron, lo llevaron a juicio. Entró en fiebre porque él no había comido nada, tenía hambre. Entonces ahí nos damos cuenta de distintas problemáticas sociales que al final apuntaban al bienestar no solo de los niños. Y ahí es donde yo estoy también hablando, no sé si lo habíamos comentado, chiquillos, chiquillas, disculpen, voy a sacar un extracto de un libro que tengo acá sobre la tasa de mortalidad, ¿ya? Miren, calculen de que en 1898 nacían 10.000 niños, ¿ya? Pero morían por condiciones como las del mismo Oliver Twist o condiciones insalubres en las cuales los papás cocinaban con el mínimo de limpieza por razones, ustedes ya saben, de que no existía, por ejemplo, el hecho de poder comprar cloro como hoy en día, no, o sea, y cocinaban en ollas que lavaban en el río. ¿Ya se entiende, cierto? Chiquillos, chiquillas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que las condiciones de vida, a pesar de ir a la ciudad y buscar estas mejores condiciones de vida, eran súper complejas. Entonces, en 1898, ambientado cerca de Oliver Twist, nacían 10.000 niños y morían 3.000 niños, ¿ya? O sea, 7.000 niños quedaban vivos. Si nosotros vamos a 1910, o sea, 12 años después de estos datos, nacían 11.000 niños y morían 5.000 niños, ¿ya? ¿Por qué? Por diferentes elementos, específicamente por la insalubridad, porque también a los niños se les formaban parásitos en el estómago, ¿ya? La tasa de mortalidad infantil era tremenda, chiquillos, chiquillas. Tasa de mortalidad es la tasa de muertos, ¿ya?
Y si vamos a la casa de huérfanos, ¿ya? Los niños también morían ahí, por condiciones similares a las del Oliver Twist. Miren, yo estoy hablando de un libro que es del profesor Gabriel Salazar, que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile. Y estoy hablando con datos de la historia de Chile, ¿ya? Estos datos se replican específicamente también en el siglo XIX, mismo contexto, pero en Inglaterra. Porque en todo el mundo se va a dar este elemento que va a ser la revolución industrial, chiquillos, chiquillas, ¿ya? ¿Qué les parecen estos datos que yo les estoy mostrando? Miren, si en 1910 nacían 11.000 niños y morían 5.000 niños, ¿qué les parece? Fuerte, cerca de la mitad de los niños que nacían morían, o sea, les dejo la palabra para que opinen, no hay ningún problema ya. Estamos para opinar, reflexionar. Es fuerte, muy Ya. fuerte. Como hoy en día tampoco como que mueran tantos niños por esas razones. Es lo que hacían en esa época. Específicamente, ¿qué, Matías? A ver. Dejar a la mayoría de los niños a su propia suerte, a ver si viven o mueren. Dejar a los niños a su propia suerte. O sea, pareciera igual que los papás, o tal vez el Estado, y no solamente el Estado de Chile, sino el Estado británico, no planteaba una educación sexual a los adultos. O sea, los padres tenían hijos por tenerlos. Muchas veces los tenían para poder emplearlos y enseñarle a trabajar para no pagarle a empleados. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. En el campo, por ejemplo, muchas personas, muchos tenían hijos para no pagarle a los empleados, para no tener empleados, ¿ya? Tener hijos nomás. Y que ellos trabajaran la tierra, o que ellos fueran los capataces. Y, y así nosotros podemos ir avanzando, no solo en el siglo XIX, también en el siglo XX. Entonces, volvamos a la Sí. película, fuera de esto. Sí, Matías, perdón, iba a decir algo. Es que al fin y al cabo solamente los querían como objeto para que sean su propio esclavo o trabajador, Ahí tenemos que ver, supuestamente. claro, ahí tenemos que ver los contextos de la época también. Porque, por ejemplo, en la época la mujer estaba relegada al hogar. La mujer era una ciudadana de segunda clase. Imagínense que la mujer ni siquiera vota todavía. Ni siquiera el total de la población, ¿ya? Así que, no sé si se acuerdan cuando analizamos nosotros la Constitución de 1833, chiquillos, chiquillas, que tenía elementos de que estaba cercana a la iglesia, el poder del ejecutivo y el voto censitario, que solamente hombres mayores de 18, de 25 años podían votar y de 21 si estaban casados. Y aparte, tenían que saber leer y escribir. O sea, cerca de un 10% de la población votaba, elegía a sus representantes Tener políticos. tierras. Y, debían tener tierras, como dice Matías. Entonces, las condiciones eran totalmente distintas a las que existen hoy en día. ¿Ya? Bueno, después, ya ahí nos damos cuenta de que el hombre que le habían robado el libro, al final se habían dado cuenta de que Paco Aguas, así le habían dicho. No sé si se acuerdan por qué le decía Paco Aguas o no, al Oliver Twist. Que había dicho que quería agua y le dijeron así. Sí, quería un poco de agua y le llamaron Paco Aguas. Eh, y entonces ahí este caballero, él era tal vez no un burgués, sí, yo creo que sí, lo podemos caracterizar como un burgués, pero no el de la empresa, sino un burgués que en sí es erudito, él sabe cosas, ¿ya? Y a él le manda a hacer un trabajo que vaya a devolver un libro, ¿se acuerdan? Pero el Foggin tiene miedo de que lo delaten, no sé si se acuerdan de eso, de esa escena. Sí, Sí, ¿Ya? Y entonces ahí se pone de acuerdo con este personaje que yo lo odio. No sé si a ustedes, ¿qué les parece este personaje de acá? también lo odio. se carga. Ya, o sea, a mí me causó un dolor de cabeza terrible. ¿Ya? Y ahí lo llevan a la casa de quien lo había cuidado al Oliver cuando él estaba enfermo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué van a hacer a la casa del caballero? Chiquillos, chiquillas, ¿se acuerdan? Esta Creo que escena. lo habían amenazado porque querían robar en la casa o algo así.
querían ir a robarle la casa, y entonces aquí a nuestro tío se le escapa una bala. A ver, vamos a mirar el chat. Van a robar, dice el Benjamín Returner. Sí, van a ir a robar la casa del caballero que asistió al Oliver, pero sin querer, o sea, no sé si fue sin querer, porque igual el Oliver lo iba a delatar, ¿ya? Y entonces ahí se llevan al Oliver en brazos porque le disparan al Oliver, ¿ya? Y entonces esa escena igual es súper fuerte. Y ahí se llevan al Oliver y bueno, ahí nos damos cuenta de que este hombre se cae al río, se resfría, hay un... Y el detalle de que ya lo están buscando después la policía, no sé si se acuerdan, que tenía que estaba siendo buscado con su perro blanco, y ahí el perro pareciera que en esa escena lo quería tirar al río, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, Sí, ahí lo quería tirar al río, el perro jamás no quiso hacerlo para poder deshacerse del perro. Y después van donde el Foggin, que él se escapa del lugar donde estaba y se va a otro lugar, y ahí llega este tipo y se va con el Oliver, se sube a los techos y ya todo el pueblo, todo Londres se da cuenta que está ahí. Se suben arriba de esta cuerda, no sé si se acuerdan de esta escena, chiquillos y chiquillas. sí, yo le dije a mi hermano que ojalá que de imbécil se arcara. Y después nos damos cuenta que se termina ahorcando y fue sin querer, porque no sé si se acuerdan qué pasó en esta escena. El perro ladró y como que se resbaló en medio porque volteó. Sí, o sea, el perro ahí le terminó ladrando, se resbaló y sin querer se le vino la cuerda y se terminó ahorcando. ¿Ya? Entonces, ahí ya llegamos al final que todos queríamos, en el cual Oliver Twist termina siendo educado por este hombre, su tutor, y ahí habían realizado una apuesta, de que menos mal que, porque yo había dicho peste de Oliver, de Paco Aguas, y, y entonces, menos mal que tu tutor no me obligó a comerme mi cabeza como yo le había hecho la apuesta. No sé si se acuerdan de esa escena. Sí, todo el rato le decía eso. El señor como cuando le pasó el dinero y los libros, le dijo que no iba a volver y si volvía se comía la cabeza. Sí. Ah, y después el Fogging. ¿Qué pasó con el Fogging? Lo van a visitar a la cárcel, ¿se acuerdan? Lo iban a ejecutar. Lo iban a ejecutar, estaban armando ¿cómo lo puedo decir? Un estrado para poder, con una soga para ahorcarlo. ¿Qué les parece la figura del Fogging ahora, chiquillos, chiquillas? ¿Es mala, es buena? ¿O creen que el Fogging es una víctima de las circunstancias de la revolución industrial y de la sociedad también? A ver, ¿qué piensan ustedes del Fogging? No sé, pero a mí me recuerda un personaje del Es Señor del complicado. Anillo. Ya, a ver, tal vez una reflexión así que cada uno podría hacer, porque yo veo de que, claro, el Fogging de corazón es bueno, ese es mi punto de vista, pero siento de que la sociedad, y en sí, no es de que la sociedad a nosotros nos obligue a robar, a hacer cosas, pero la sociedad generalmente termina corrompiendo a ciertas personas que son débiles, ¿o no? No sé si ustedes tal vez notar. Como Sí, que él ayudaba a los niños, pero al final era como, lo ayudaba pero para que robaran. ya. Pero era como rara esa sensación que a mí En me cierta dio como forma, rara. igual lo explotaba. Igual lo explotaba, ya, o sea, acá vemos nosotros igual distintas problemáticas y ahí, claro, el Oliver estaba muy agradecido del Fogging porque cuando el Oliver estaba descalzo y había llegado a Londres, el único que lo acogió había sido el Fogging, ¿ya? Y sí, le enseñó a robar, ¿ya? Y el Fogging se había encariñado mucho con el Oliver y el Oliver le había dado las gracias porque gracias a él, al final, pudo seguir sobreviviendo. O sea, hay ciertas contradicciones, pero no tenemos que verlo desde el punto de vista de la contradicción, sino tenemos que verlo desde el punto de vista de que esto es el resultado de una sociedad que está industrializándose. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado del progreso indefinido, que era la revolución industrial? Claro, un avance tiene ciertos progresos, pero también tiene ciertas contradicciones. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas?
¿Sí? Entonces, el trabajo que hay que hacer, la verdad es que es un breve escrito, puede ser perfectamente un ensayo o cualquier cosa. Por ejemplo, me habían dicho de un estudiante del primero C, si es que había que poner A, B y C y responderlo así. Y yo le dije, no, la verdad es que tiene que ser un texto, y a medida que tú vas construyendo ese texto, vas poniendo cada uno de estos elementos, ¿ya? Hay que ver la película, realizar un breve escrito de por lo menos media plana, en donde debes plantear estas inquietudes vistas en la película, por ejemplo, el surgimiento del proletariado, los obreros, los trabajadores, cuando los niños estaban trabajando, no sé si se acuerdan, el trabajo de los niños y mujeres, las migraciones desde el campo a la ciudad, el deseo de escapar de la pobreza, chiquillos, chiquillas, y la segregación social, o sea, la desigualdad. Y hay que terminar el webquest, o sea, esta parte del webquest, planteando qué aprendí en este webquest número 2. ¿Ya, chiquillos, chiquillas? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda o no? Estoy escuchando, escucho. ¿Hay alguna duda o se entendió todo? ¿Se Curso. entendió? ¿Se entendió? Ya, ustedes saben que el plazo de entrega es el martes 6 de octubre, ya el próximo martes. Pero yo no quiero que el martes a las 10 de la noche estén haciendo las cosas a última hora si han tenido todos estos días para hacerlo, ¿ya? El Cristóbal, él me está preguntando, ¿el escrito debe ser un resumen de la película? El escrito tiene que tener elementos de la película. Todo lo que tú digas tiene que estar respaldado con la película porque, como dice acá, el escrito tiene que tener estos elementos, ¿ya? El surgimiento del proletariado y su reflejo en la película, ¿ya? El trabajo de los niños y mujeres y su reflejo en la película. Bueno, los niños y mujeres trabajaban, los niños trabajaban y lo podíamos ver en la película porque los niños se dedicaban a hacer cuerdas, ¿ya? O a los niños se les obligaba a robar para poder sobrevivir y ahí lo relacionamos con el deseo de escapar de la pobreza, o sea, para dejar de ser pobre, la gente hasta se dedicaba a robar o a que la pasaran a llevar en el trabajo, ¿ya? Segregación social, había una sociedad para ricos y una sociedad para pobres, a pesar de que convivían ambos en la misma. Migraciones desde el campo a la ciudad, entonces todos estos elementos lo hemos visto en la película y lo hemos visto en la materia, así que la verdad de que, o sea, difícil no está, ¿ya? ¿Sí, chiquillo? Mister, Escucho. también lo de la mujer en la película, cuando la mataron y cómo era ella. ¿Y cómo Y es? ella también, Javier, escucho, ella sí, no te... igual había dicho como que el caballero, el viejito, la había también llevado a esa vida. Claro, desde niña a ella la obligaban a trabajar y quién sabe si y la mujer en esa época, y esto sé que tal vez sea muy fuerte, pero a la mujer, si era mujer, se le obligaba a trabajar como prostituta, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Es súper fuerte lo que estamos comentando, pero es parte de una realidad, ¿ya? Y en la película no se mostró muy bien eso, pero en el libro sí sale, ¿ya? Sí sale eso. Es súper fuerte, pero es parte de las contradicciones que traía en sí la revolución industrial, ¿ya? Gracias, Javier. ¿Hay alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Bueno, ¿y cómo se trata a la mujer? No sé si se fijaron que le pegaba este gallo, no sé si se acuerdan. La, Sí, sí, la le golpea. pegó y en el final le pegó con un bastón, no sé qué era, ¿Y qué pasó y con la la mató. mujer? La La mató. la terminó matando. Entonces, ahí vemos una suerte de superioridad. Pareciera el machismo está sobrecargado y eso también lo pueden poner en su trabajo, ¿ya? Eso, chiquillos, chiquillas, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda o no? ¿O está todo clarito? ¿Qué les parece? ¿Con esta película ustedes sienten de que ya se finaliza lo que es la revolución industrial o no? ¿Sí? ¿O no? O sea, condensa varias cosas igual.
Ya, pero no se peleen en participar, sí, chiquillos, chiquillas. Igual queda un minuto. ¿Ya? Jorge, ¿viste la película? Ya. Ya, entonces, cuando tengamos que ver otra película, quiero que la estoy viendo ahora. XD. Ya, ya, cuando tengamos que ver otra película, yo quiero que ojalá la gran parte del curso participe. ¿Estamos, chiquillos, chiquillas? Porque si no, hacemos una prueba nomás. Yo no tengo ningún problema en hacer pruebas. Yo, la verdad, por ustedes lo hice para que estuvieran más tranquilos, porque sé que en otros ramos van a tener pruebas, ¿ya? ¿Estamos? Ya, lo voy a tomar como un sí, ya, porque el silencio otorga. Nos vemos, chiquillos, chiquillas. Espero que tengan un buen fin.